Los orígenes. Los orígenes de la economía se remontan a los siglos XVII y XVIII con los mercantilistas. Estos reivindicaban la acumulación de oro y plata como el medio de darle fortaleza a una nación. Se destacó entre ellos el ministro de Hacienda francés Jean-Baptiste Colbert. La inviolabilidad de este objetivo y el incremento de los precios provocó la aparición de los fisiócratas. Para estos, el desarrollo económico se lograría con la maximización de la producción agrícola. Hacia finales del siglo se dio inicio a la corriente clásica. Como su mayor expositor se encontraba Adam Smith. Entre sus principales planteamientos están las leyes de la naturaleza y del orden natural, como fuentes impulsadoras del bien común. Otros exponentes destacados son David Ricardo, Juan Say, Thomas Malthus y Carlos Marx. Después de la clásica nació la neoclásica, con sus mayores representantes como Stanley Gibbons y Karl Menger, seguidores de Smith. Sus ponencias más importantes del consumidor y de la teoría de la producción. Otra corriente que sobresalió fue la keynesiana con su autor John Keynes, considerado el padre de la macroeconomía. Economía, ¿qué es? Entre sus muchas definiciones podemos resaltar las siguientes. Es la ciencia social que se encarga del estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Es también el estudio de un proceso que encontramos en todas las sociedades humanas, el proceso para lograr el bienestar material de la sociedad. La teoría económica dice que una economía produce eficientemente cuando no puede mejorar el bienestar económico de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. Eficiencia y escasez. Una economía es eficiente cuando puede producir la cantidad de un bien o un servicio requerido con los recursos con los que se cuenta sin malgastarlos. La importancia de la eficiencia es que utiliza lo necesario y da una visión positiva a la conservación de los recursos para el sostenimiento de la sociedad que depende de este producto y las generaciones venideras que lo necesitarán. La escasez es la situación en que los bienes son limitados en relación con los deseos. Cuando los productos son limitados o se carece de ellos, se le da importancia a lo poco que se tiene entonces la economía se encarga de distribuir los recursos de una manera eficiente para el uso consciente del producto escaso. La escasez proviene de los deseos ilimitados del ser humano. El problema de la organización económica. Preguntas básicas: ¿qué, cómo y para quién? El qué. Los bienes que se producen van de acuerdo con las necesidades que presenta una sociedad, pero se debe tener en cuenta los recursos que se tienen, es decir, verificar si se necesitan bienes de inversión o de consumo, cuál de estos en mayor cantidad. El cómo. Los bienes se producen dependiendo de los recursos con los que se cuenta. Una región agrícola produce productos del campo. Una industrial crea bienes tecnológicos o de servicio. Un país como Japón tiene muchos avances tecnológicos, pero sus tierras no son tan productivas como las de Colombia, en donde se pueden aprovechar más recursos. Es decir, Japón produce carros, motos, aeronaves, entre otros, mientras Colombia exporta café, esmeralda y otros productos que produce esta nación. Pero no solo eso, también Colombia tiene industria y es la necesidad de aprovechamiento lo que hace crecer los avances. El para quién. Los productos son utilizables, se producen y venden según la necesidad. Japón produce carros, pero no son ellos solamente quienes los necesitan. La exportación va dirigida por la necesidad de obtener un producto que un país no fabrica. Entonces los bienes y servicios, ya sean materia prima o productos elaborados, son para quien tiene la necesidad de utilizarlos. Cuando se analizan cuestiones económicas, hay dos formas de hacerlo. Estas son
la economía positiva y la economía normativa. Diferencia entre economía positiva y normativa. Esta diferencia consiste en que la economía positiva describe los hechos de una economía y la economía normativa implica juicios de valor basados en la ética. Con la economía positiva se puede resolver preguntas por medio del análisis y la evidencia empírica, arrojando respuestas concretas, mientras que la economía normativa es más subjetiva, ya que sus interrogantes no tienen una respuesta falsa o verdadera, puesto que ésta no está basada en los hechos, sino en la ética y los valores. Por el contrario de la economía positiva, que sus interrogantes pueden resolverse mediante un mero análisis económico. En la economía normativa, los problemas se resuelven por medio de debates, en donde entra a jugar la posición de cada individuo implicado. Formas de organización económica: economía de mercado, economía centralizada y economía mixta. A continuación se definirán cada una de estas economías. Economía de mercado. La economía de mercado es aquella en la que las principales decisiones relacionadas con la producción y con el consumo se toman por diferentes individuos o las mismas empresas privadas. Dado el caso, en una economía de mercado donde el Estado no tenga ninguna participación o no intervenga en las decisiones económicas, se denomina economía de laissez-faire. Economía centralizada. Se basa en que el gobierno toma todas las decisiones importantes relacionadas con la producción y distribución. Un ejemplo de esto puede ser cuando el Estado es dueño de la mayor parte de producción, es decir, la tierra y el capital. También cuando posee y dirige las operaciones de las empresas o industrias. En los mayores casos, es el patrón de los trabajadores. La economía mixta. Podemos decir que es un conjunto de las dos anteriores, ya que ninguna sociedad encaja perfectamente en una de estas categorías, porque hay elementos tanto de una como de otra. Debido a esto, nunca ha existido una economía de mercado o centralizada al 100%.